Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Juan José y les doy la bienvenida a una noche más de la celebración del aniversario, los 44 años de nuestro querido grupo literario Isla Blanca. El día de hoy vamos a conversar un poco, vamos a dialogar un poco sobre un librito en el sentido de por su pequeña extensión, pero es un librazo con respecto a los temas y a las profundidades y a las reflexiones que nos han hecho realizar aquí, que es Plaza Mayor, ¿no? De nuestro querido escritor Braulio Muñoz. Y pues para ello hemos invitado a un gran amigo, a un gran compañero de lecturas de libros de poesía, y yo tengo mucho gusto y mucho honor de poder estar aquí con él hoy, Esteban Couto, a quien le pido por favor nos dé sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Juan José. Es un gusto para mí estar aquí presente en este evento del Grupo Literario Isla Blanca por su aniversario. Toda una serie de eventos que ya están concluyendo pues, este mes. Y bueno, es un honor para mí poder compartir también este conversatorio, este diálogo, este debate acerca del libro Plaza Mayor de Braulio Muñoz, que él en el mismo libro, ¿no?, menciona que es una especie de novela poemario o novela poema. Un poco vamos a dilucidar también un poco respecto a la naturaleza, ¿no?, de la estructura del libro y bueno, también hablar muchas cosas respecto al espacio donde se desarrolla, que es justamente Chimbote, que está entre lo viejo, lo nuevo y muchas otras cosas también que develan un poco esta novelita, este librito híbrido, por así decirlo, ¿no? Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Y bueno, le doy la palabra a Juan José ahí para que le echemos con ganas. Gracias, Esteban. Un saludo, un abrazo grande a quienes nos están viendo en Facebook, desde sus casas. Como siempre, pues, a cuidar mucho la salud, que no se olviden que estamos en una emergencia sanitaria, ¿no? Bien, y ahora podemos conversar un poco y dialogar sobre este querido libro llamado Plaza Mayor. Y queríamos presentarles una especie de provocación al inicio, ¿no? Una imagen que justamente no, nuestro escritor, ¿no?, en la propuesta ya del narrador, ¿no? Empecemos a diferenciar la voz del narrador del escritor. El narrador menciona, ¿no?, el narrador del libro, de la historia, menciona un cuadrito llamado La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí. Y queremos presentárselo, ¿no?, porque justamente tal vez esta imagen nos pueda brindar alguna suerte de diálogo con el libro, puesto que se menciona y puesto que tiene dos temas que son recurrentes en esta novela poema, ¿no?, que es el tiempo, aquí tal vez representado por los relojes, claramente, y esta memoria, ¿no?, esta fuga del presente, digamos, ¿no?, esta especie de escurrirse, como dice el propio narrador del libro, ¿no? ¿Qué primeras impresiones te deja este cuadrito y este diálogo con la memoria y el tiempo antes de ingresar ya de lleno desde los epígrafes? Esteban, primero un poquito comentemos esto de acá. Bueno, de hecho, el cuadro de Dalí, Persistencia de la Memoria, tiene todo un concepto de que el tiempo está impregnado en los objetos, impregnado en cada cosa, en cada situación, y es un vivir en el presente de manera continua, y en sí la memoria está también en ese presente, ¿no? El hecho de que el tiempo, los relojes, ¿no?, con sus marcas estén, como tú dices, chorreando, que estén ahí colgando, impregnados, ¿no?, en cada uno de los objetos o de lo que está ahí en el cuadro, da a entender justamente, ¿no?, lo que justamente está también dentro del libro, ¿no?, que cada objeto, cada situación,
cada uno de esos elementos, ¿no?, narrativos están también impregnados tanto de la memoria como también de un presente vívido que a veces se vuelve casi palpable a través de los poemas que a veces están enclavados, ¿no?, como un collage en cada uno de ellos. En el cuadro en sí es prácticamente que el tiempo, a pesar de estar, digamos, parametrado con números y todo ello, tiene ahí esa naturaleza de ser tiempo y a la vez no serlo, ¿no? Estar ahí presente y bajo el concepto de que el tiempo es todo, ¿no? El tiempo está ahí, ¿no? De manera implícita, ¿no? Sí, cierto, ¿no? O sea, voy a dejar de compartir tus palabras, esta fugacidad del tiempo, esta imposibilidad de conceptualizarlo, inclusive me hicieron recordar mucho a mí a las palabras de San Agustín en sus Confesiones, ¿no? Que dice alguna frase más o menos así: cuando no me preguntan qué es el tiempo, sé lo que es, pero cuando me preguntan lo que es, inmediatamente ya no lo sé. Esta imposibilidad de conceptualizar, de definir lo que es el tiempo, ¿no? Y el tiempo va a ser un tema recurrente en nuestra charla, en esta hora en la que nos vamos a hacer un poco de compañía y vamos a dialogar, porque justamente de repente a quienes tengan la edición en sus casas, quienes no, les iremos leyendo acá una parte. El libro Plaza Mayor, ya ingresando un poco a la propia lectura del libro, empieza con 3 epígrafes, ¿no, estimado Esteban? No sé si te gustaría leerlos, por favor, a ti que sé que te encanta leer. Gracias. Primero, y esto es justamente del libro Trilce, de César Vallejo, es el segundo de sus poemas. Mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel achica, tiempo, 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 tiempo. Ese es uno. El siguiente es de Borges. Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Y de Marcel Proust, que, bueno, está en francés. Creo que tú sabes más francés que yo, te daría la posta más bien para que le des una lectura. Vale. O sea, Marcel Proust debe ser de En busca de tiempo perdido, ¿no? Famosísima serie de libros, que son como 7, me parece. Y bueno, más o menos en español dice: los días pueden ser iguales, pero el reloj, pero para el reloj, pero no para el hombre, ¿no? Entonces, no aquí, para el hombre, sí. Pero no para el hombre. Dice, ¿no? Los días, pues, les jours sont peut-être heureux pour un horloge, mais partout un homme, ¿no? Disculpen ahí el francés españolado, no hay problema. Los días pueden ser iguales para el reloj. Sí. Los días pueden ser iguales para el reloj, pero no para el hombre. De modo que el tiempo inicia desde los epígrafes, que finalmente son una especie de camino, ¿no? Unas puertas por donde amablemente el escritor, quien te propone la lectura de este libro, te dice: puedes ingresar por aquí, te planteo estas 3 entradas, ¿no? Te planteo estas 3 puertas, y claro que deberíamos de hacerlo, ¿no? Deberíamos de hacerlo. Por cierto que el lector tiene muchísima libertad, ¿no? Hay escritores que declararon la muerte del autor, la muerte simbólica, por supuesto, ¿no? Roland Barthes, por ejemplo. Pero deberíamos tal vez sugerir e ingresar amablemente, con alguna suspicacia, por cierto, por estos 3 caminos, ¿no? Y como ven aquí, las palabras estancado y aburrida empiezan en este poema de Vallejo, que me parece luego va a decir era, ¿no? En otra de sus estrofas, ¿verdad? Y en Borges igual, ¿no? La memoria, el espacio quimérico, lo inconstante y el espejo. Y bueno, finalmente En busca del tiempo perdido, ¿no? Que va a ser mencionado inclusive ahí. ¿Qué impresiones más te dejaron estos epígrafes, Esteban? La constante en sí en cada uno de ellos es el tiempo, ¿no?
El tiempo es algo que el hombre ha tratado siempre de controlar, de fragmentar, de procurar ponerle un antes y un después, ¿sí o no? ¿No? Existe a lo largo de la historia de la humanidad un antes de Cristo y después de Cristo, un antes de esto, del otro, antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, ¿no? Antes y después, ¿no? Del nuevo milenio. En este caso, existe también en este libro un antes y un después, ¿no? El antes, cuya memoria se ve justamente, como mencioné, impregnada en cada uno de los objetos a los que el protagonista regresa, ¿no? Justamente sí. cuando llega a la Plaza Mayor a esperar a la poeta maldita, ¿no? Y un después, justamente, y ese después es precisamente lo que el protagonista trata de reestructurar a partir de esa memoria a la que él hace alusión en medio de esa larga espera y de ese tramo, de ese pequeño viaje, ¿no? Que hace a distintos puntos, ¿no? Entre la espera y el estar buscando, ¿no? A cada uno de los personajes que integraron su vida, ¿no? Sí. Es así que Plaza Mayor representa en todo caso como una locación o como un espacio-tiempo, un antes y un después, en todo caso. Sí. Antes de ingresar a esa palabra me parece justa, porque mencionas la palabra búsqueda, justamente las primeras palabras con las que inicia el capítulo es ¿qué busco? ¿No? ¿Qué busco? Son dos palabritas, ¿no? ¿Qué busco? Pero antes de ello... Menciona la muerte, que es también una constante en el libro. Sí, ¿sí o no? Mi hermano murió. Antes de entrar a ese primer capítulo, querido amigo, ¿qué te parece si comentamos apenas brevemente también esta especie de advertencia que nos coloca el autor entre epígrafe y ya la propia diégesis, ¿no? Que inicia con el capítulo 1, que es, en este templo hasta los nombres son fictos. ¿Cuál piensas que es la propuesta ahí? Y luego yo también comento algo. ¿Qué crees que está sugiriéndonos ahí? Ya hemos conversado un poco de esto también en el backstage. ¿Ya? Sí. Te había dicho justamente, sé que podría sonar un poco trillado mi interpretación respecto a ello, pero es una forma muy personal que tiene Braulio Muñoz de decir, no, en este templo hasta los nombres son fictos, en lugar de decir cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Casi todos los que hacen un libro de ficción no tratan de advertir eso, ¿no? O sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren ubicar siempre al lector dentro del marco de la ficción, ¿no? Principalmente cuando se trata de una novela. En este caso, el autor Braulio Muñoz trata a esta novela y especialmente al espacio o al lugar o el elemento espaciotemporal que es la Plaza Mayor como un templo en sí. Y ese templo, tú sabes, un templo es un lugar sagrado, un lugar en el cual uno ingresa para obtener en cierta manera una revelación, ¿no? Y en ese lugar sagrado, hasta los nombres tienen calidad de ficción. Hasta los nombres no pertenecen a esta realidad y sin embargo están ahí, son nombrados. El hecho de ser nombrados ya los inscribe dentro de una realidad determinada. Es así que dentro de este lugar sagrado que es la Plaza Mayor, todo lo que se nomine, todo objeto que esté aquí presente, especialmente los poemas, tienen justamente una cualidad de ficción, pero que también está compenetrada, ¿no? Con una realidad fragmentada o en cierta medida difuminada y también plasmada o puesta sobre la realidad, ¿no? Con un marco así de realidad, ¿no? Una realidad de la cual no se puede escapar y que, como ya habíamos mencionado, está asociada con la memoria. Sí, concuerdo completamente. Pienso que es una especie de
salvataje, digamos, ¿no? O boya de salvación a la que apelan pues los autores, diversos autores, porque por supuesto que la literatura como un hacer del ser humano implica un diálogo con la realidad, ¿no? Pero aquí como que el autor nos dice, o sea, no es, no, déjate, por lo que llamaba Coleridge, ¿no? La suspensión momentánea de la incredulidad. O sea, seamos amables y generosos con la propuesta y dejémonos llevar por el mundo que se autosustenta, ¿no? Un mundo literario que en sí mismo existe, ¿no? En sí mismo es una plaza mayor, que inclusive un elemento que podría, digamos, coadyuvar a esta interpretación que hacemos de esta suerte de advertencia o sugerencia, ¿no? O ojo ahí del autor, es que la palabra Plaza Mayor en el título, en la portada del libro está escrito con minúscula la segunda, ¿no? Plaza Mayor. Y en el mismo libro está escrito con mayúscula ambos. Entonces hay una especie de, cuando me refiero al Plaza Mayor físico, al que yo conocí por parte del narrador, lo coloco con mayúscula, ¿no? Pero mi libro es Plaza Mayor, la segunda con minúscula. O sea, es otra realidad, es una realidad distinta, diferente. Justamente vamos a irnos al primer capítulo, que empieza con esta búsqueda, ¿no? Recordaba mucho las palabras de Maurice Blanchot, un crítico literario francés, en un libro llamado, en un artículo llamado La literatura y el derecho a la muerte, que dice que toda literatura empieza cuando se convierte en una pregunta. Y justamente el autor empieza aquí con una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué busco? E inmediatamente la muerte de su hermano. Me hizo recordar un poco el inicio de la novela, esta novela El grito silencioso, ¿no? Del premio Nobel Kenzaburo Oe, que también muere su hermano y va en búsqueda de este pasado, ¿no? Pero de eso podemos hablar después. Pero esta búsqueda que realiza, compañero Esteban, y es en este lugar alegórico que mencionas, Plaza Mayor, responde tal vez para ti a una propia característica de nuestra modernidad, digamos, ¿no? De un ser humano que busca en la ciudad algunas respuestas o es más bien un interés filosófico, existencial de una persona que es mayor, porque en el propio narrador dice, ¿no? Yo ya estoy cerca de la muerte también y algo más. ¿Cómo ves esta entrada? Es una constante, de hecho. Sí. ¿Cómo ves esta entrada ahí? El discurrir del tiempo es inexorable, inevitable. Es por ello que él trata, en cierta manera, el protagonista de esta novela trata de frenar en cierta manera, ¿no? El tiempo, aunque es imposible obviamente, ¿no? En un arranque de revivir lo que ha sucedido en su vida antes. Por eso él primero comienza, ¿no? Rememorando a Chamuchumbi, que es un personaje que en las primeras líneas o hasta cierta parte está presente, ¿no? Y que ha sido su amigo más cercano. Revive también todas las aventuras que ha tenido, ¿no? Con las mujeres a que él ha frecuentado, desde la poeta maldita, que está presente en todo el libro y nunca aparece, ¿no? O sea, esa presencia-ausencia es también bastante marcada, ¿no? Y eso es un poco lo que también, ¿qué te puedo decir? Hace que la cuestión existencial esté en constante conflicto dentro del libro. Es así que él trata en cierta manera de estancar el tiempo, aunque de manera inútil, y eso lo trata de hacer ¿con qué? A través de la poesía. La poesía es en sí un medio por el cual él trata de eternizar el momento, de que el instante perdure, de ir inclusive más allá del tiempo, pero como él bien menciona, por ejemplo en el capítulo 6, dice, he regresado por última vez, hermano, dice, ¿no? Cuando está ahí visitando, ¿no?
algunos recovecos que él está visitando, ¿no? En cierta parte de Chimbote, y dice: he regresado por última vez, hermano. No, pues, me dice, así no se habla. Él está recordando en ese momento. Y luego dice: solo Dios sabe cuándo nos tocará, ¿no? Y solo Dios sabe que el tiempo en sí es inefable, ¿no? Es un inefable al que solamente la poesía puede, en cierta manera, tratar de sobrevolarlo, ¿no? De sobrevolar el tiempo, sobrevolar la muerte, en cierta manera, hacer que a través de la palabra, del nombre, ¿no? Como él menciona, ¿no? También en esta advertencia, ¿no? De que lo que se nombre tenga cualidad de infinito o de eterno, por así decirlo, y sin embargo se da con el hecho de que no es posible, ¿no? De que esa imposibilidad es justamente lo que está también impregnado en esa Plaza Mayor, y también el hecho de que este espacio, justamente, más que un espacio, se convierte en cierta manera en una especie de protagonista, ¿no? Un protagonista cuyo fin es hacer que el tiempo trate de, por así decirlo, reintegrar al personaje principal, al protagonista, ¿no? Dentro de sus más anhelados sueños, ¿no? Porque él soñaba muchas cosas, deseaba muchas cosas, y al final termina dispersándose, ¿no? Sí. En ciertas partes de la novela, de hecho, el epílogo nos deja muchas cosas que pensar, ¿no? No sé qué podrías comentar al respecto también. Sí, yo pienso que los dos temas que has mencionado, en principio, la ciudad como forma alegórica, y cómo es descrita, y lo otro, la poesía como una irrupción dentro de, digamos, la linealidad de lo que él está contando, me parecen dos elementos muy importantes a los que resaltar, ¿no? En principio, porque la ciudad, como se puede ver durante todo el libro, siempre está relacionada con lugares soñados, ¿no? O sea, hay un espacio onírico que construye el autor, y al que siempre se menciona, ¿no? Se menciona algún puerto alucinado, ¿no? Se menciona a los sueños, a los recuerdos, se menciona, por ejemplo, que la catedral no es de aquí ni de allá, ¿no? O sea, hay un recurrente interés del narrador, del protagonista, de decirnos, estoy en un espacio real, onírico, ya no, empieza diciendo, ¿no? Ya no se huele el cochayuyo en la brisa, ya no hay gaviotas. O sea, siento que esa delimitación de un tiempo sin tiempo, como dices, ¿no? O sea, un lugar onírico, un lugar que parece difuminarse entre la niebla, entre la tiniebla, entre la neblina del puerto, ayuda, ¿no? Da más elementos inclusive para aumentar esta idea de una plaza mayor como un lugar que se mantiene como el espacio onírico por medio del cual se accede a memorias, ¿no? Que dicho sea de paso son iguales, ¿no? Memorias son nuestra imaginación será la única que pueda destruir este tiempo lineal del continuo, digamos, ¿no? De los relojes. Y quiero a partir de ello compartirles una cita de Calvino, ¿no? En este libro, Las ciudades invisibles. Justamente en el capítulo 3, en la parte 3, las ciudades y la memoria, dice lo siguiente, a ver, pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, surcado a su vez cada segmento por raspaduras y muescas, incisiones y cañonazos. Parece que así nuestro personaje va, ¿no? Tratando de raspar, de robarle un poco algo de esa memoria, de esas vivencias, de esas experiencias que dejó en el pasado y que quiere recordar. Y que no quiere que se vayan, por supuesto, ¿no? Porque siente que se le escapan.
Y lo que mencionas también con respecto a la poesía me llamó mucho la atención. Me llama mucho la atención porque, como mencionamos en el inicio, hay dos, digamos, propuestas literarias aquí, no tanto la narrativa como la poesía. Pero un elemento que destaca en la propuesta poética es que siempre los poemas están fechados y fechados en distintos tiempos, ¿no? O sea que la poesía asume como, se propone como una máquina, una especie de máquina del tiempo o una especie de rayo, ¿no? Como una especie de rayo que fisura, digamos, el tiempo lineal de la narración, ¿no? Y frente a ello, pues hay que acudir un poquito a Octavio Paz, tal vez, ¿no? Te leo una partecita de Octavio Paz. Mira lo que dice también. Octavio Paz dice, y del mismo modo que a través de un cuerpo amado entrevemos una vida más plena, más vida que la vida, a través del poema vislumbramos el rayo fijo de la poesía. Ese instante contiene todos los instantes. Sin dejar de fluir, el tiempo se detiene, colmado de sí, ¿no? Entonces, como que por ahí tal vez va el interés también de utilizar este poema, que será pues el único elemento que fisure, que corte un poco la narración, que tal vez de alguna forma habría sido un poco más lineal si fuera solo la narrativa, ¿no? Por cierto que con narrativa podemos también ser no lineales, ¿no? Hay muchos técnicos para ello. Sí, de hecho, te iba a comentar... Sí. Te iba a comentar una cosita, quien justamente mencionó el hecho del tiempo sin tiempo, es mi querido Juan Rulfo, en Pedro Páramo. Recuerda que él plantea la idea de que el único tiempo sin tiempo es el de los muertos. Los muertos son los que están despojados completamente del tiempo, y esa es una de las vertientes que hay dentro del libro de Plaza Mayor. Y al mismo tiempo, vale la redundancia, está también otro tiempo sin tiempo, que es la poesía. Y esa poesía vendría a ser como una especie de punto en el cual todos los puntos convergen. Esa es una idea, déjame recordar, que está en el Alep de Jorge Luis Borges. Y es la poesía justamente ese Alep, el Alep en el cual tú puedes viajar a través del tiempo, ¿no? Una máquina en la cual tú puedes ir de un lado para otro y tratar de aprenderlo, pero teniendo muy en cuenta de que la muerte siempre está a la vuelta de la esquina. Sí, y tal vez uno de los, no sé si llamarlo así, no mecanismos, sino tal vez una de las de los elementos de las formas en las que se accede a este lugar sin tiempo, digamos, o donde están todos los tiempos, pero al mismo tiempo se detienen, como dice Octavio Paz, es el campo del aroma, ¿no? El campo del olor, y cómo se accede a través del olor a la memoria, ¿no? Y es recurrente, justamente, no es ninguna casualidad que, por ejemplo, en uno de los capítulos se vaya a esa memoria a través de una eau de toilette, ¿no? De la cucarda, ¿no? Que es conocida como, de Isabel, Isabel, que es conocida como la cucarda, ¿no? Ahí por nuestro protagonista. Y cuando menciona que pues es ese eau de toilette el que le hace recordar lugares en los que ellos hacían el amor, en los que se encontraban en una cabaña, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las formas, y ahí tal vez la relación con la inclusión del epígrafe de Marcel Proust, ¿no? Porque justamente en uno de sus libros, de los que hemos mencionado, hay episodios famosos, ¿no? Que son recurrentes. Por ejemplo, uno de ellos es el de la Magdalena, ¿no? El de la famosa Magdalena, que este personaje que está pasando por ahí, pasa por una especie de pastelería y huele, ¿no? La Magdalena, y ese olor le hace recordar, ¿no? Esto que se ha llamado la memoria involuntaria, ¿no? La memoria involuntaria. ¿Y a quién no le ha pasado eso, no? O sea, recuerda inmediatamente, sin que la voluntad haga su trabajo ahí, sino más bien una especie de impulso, una especie de rayo luminoso. Recordamos, mira, esto lo olía de pequeño, tal vez una comida, tal vez un olor que, no sé, nos parezca familiar, y etcétera, ¿no? O sea, seguro nos ha pasado siempre, ¿no? A mí personalmente me ha pasado bastante, ¿no? Recuerdo comidas, por ejemplo, ¿no? Las comidas de mis abuelas,
o el olor al césped, por ejemplo, ¿no? De niño que yo siempre he andado en campos de fútbol, ¿no? Acá en Arequipa, un escritor, Sí, dime, docente de la UNSA, Willard Díaz, que justamente en uno de sus cuentos tomaba muy en cuenta el sentido del olfato para recordar o en cierta manera viajar al pasado, ¿no? Ese cuento se llama El olor de la loza mojada, y cuando llovía el olor que trascendía, ¿no? De la loza, ¿no? Cuando se humedece, justamente le hacía evocar muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, los sentidos es algo de lo cual, digamos, este autor Braulio Muñoz aprovecha bastante, ¿no? Para viajar en el tiempo, para retrotraer cosas, inclusive para proyectarse al futuro, porque lo que tú mencionaste del agua Sí. de baño, ¿no? El eau de toilette, o cómo se pronuncia, Sí. porque sabes mejor. Sí, en la colonia de baño. Algo así, ¿no? Eau de toilette. Ya, esta colonia, justamente, es en este capítulo, que es el capítulo 15, es donde él viaja al futuro a través es la de un primera poema. vez, ¿no? La primera vez que viaja al futuro, sí. Sí, 2030 dice, te veo frágil como una rosa, sabiéndote fuerte como las diosas de mis sueños, te veo cansada en tu pañolón negro, sabiendo que derramas amor sin dar quejas, veo tus manos tristes, sabiendo que tu risa es pura como la esperanza de los inocentes, y la esperanza es justamente ese futuro al cual él alude y al cual él quiere ir, ¿no? A pesar de que siente esa muerte un tanto cercana, ¿no? Y el aroma, justamente ese olor, ¿no? El sentido del olfato es el que le ayuda a poder proyectarse o tener una prospección, por así decirlo, narrativamente hablando, ¿no? Y bueno, en cierta manera, los sentidos son una manera muy común en la cual uno puede viajar, especialmente el olfato, el sentido del gusto también. No sé si te acuerdas de esta película Ratatouille. Ratatouille también te hacía viajar a través del tiempo. Sus personajes, por ejemplo, en este caso el señor el crítico, ¿no? Culinario, ¿no? Cuando prueba un alimento al toque, sí, vuelve se a su vuelve niño, niñez. ¿no? Sí. La nostalgia, ¿no? Es eso también lo que se puede ver acá, pero desde el sentido del olfato, ¿no? La nostalgia hace que por un momento el protagonista rejuvenezca. Y en sí los sentidos están impregnados en todo el libro, ¿no? Hay una parte justamente que yo aquí he apuntado, que es el capítulo 4 nada más, el cual escucha el ladrido de los perros y cómo estos husmean, ¿no? El sentido de los perros, del olfato de los perros, ¿no? Husmeando lo que no siente el hombre, y a la vez el escuchar los ladridos también le hace al mismo protagonista tener todo un viaje, ¿no? A través del tiempo, y eso es lo más interesante en cuenta, ¿no? En el libro Plaza Mayor, ¿no? La preponderancia, la importancia, la trascendencia que tienen los sentidos. Ya que mencionaste esta relación con esta bonita película que a mi madre le encanta, y por supuesto a mí también me gusta mucho, esta Ratatouille, ¿no? La sopa esta. Sí. Hay, en el primer capítulo nada más también, el capítulo 1, antes de seguir avanzando, hay una parte en la que me hizo recordar a una película que me parece que hemos hablado mucho también, y tal vez a partir de esta escena que recuerdo de esa película, me aclaró un poco también este deseo que quiere guardar como un secreto el protagonista de nuestro libro, ¿no? De Plaza Mayor. En la parte que dice, se graba para esquivar, la página 14, se graba para esquivar el olvido de amores y odios, de remordimientos y miedos. Las líneas de Nazca son como las de estas manos flacas, guardan recuerdos de deseos encontrados. Los pelícanos de Chan Chan miran hacia un futuro que no llegó a ser. Me hizo recordar el momento en que el personaje de Deseando Amar, de What is in the Mood for Love, va hacia una ruina antigua y haya un agujero pequeñito y
le cuenta su secreto a este agujero y después lo tapa con un poquito de musgo que había por ahí, de tierra, de plantitas, ¿no? Seguro recuerdas esa escena. A mí me hizo recordar mucho esa parte, ¿no? O sea, esta especie de, bueno, la traducción, la pusieron la traducción así, ¿no? Deseando amar, pero si hacemos caso a esa traducción, me tintineó mucho, digamos, en la mente esta idea del deseo que de alguna forma queda ahí, ¿no? Tratando de ser escondido por nuestro protagonista del libro también, y que queda como una búsqueda que finalmente, como podemos ver más adelante, es una promesa nada más incumplida, ¿no? Porque la poeta maldita pues no aparece, ¿no? ¿Qué te parece si exploramos un poquito el tema de la ciudad? A mí me llamó bastante. ¿Sí me escuchas? ¿Hola? No te estoy escuchando bien, Juanjo. ¿Hola? ¿Me escuchas? Yo sí te escucho. Ya. Y ahora sí ya te escuché ya. ¿Sí? Uy. Te habías congelado por un largo rato como si fueras un poema de Plaza Mayor. ¿De verdad? Uy, Sí, ¿cuánto tiempo? yo dije, ¿qué está pasando? Se ha cortado mi transmisión. Bueno, ya. ¿Me escuchas bien? Sí, y ahora sí, bueno, ¿qué se habrá colgado ahí? No sé. Te voy a conectar de una vez también mi laptop, ¿ya? Perfecto. Ya, entonces, para evitar más problemas, porque a veces cuando la laptop se baja la batería un poco, baja un poco la señal. Ya, entonces, bueno, perdonen en Facebook si hubo alguna interrupción, si hubo algún inconveniente. Vamos a pasar al tema, en todo caso, ya de la ciudad, ¿no? Como ruina. Me parece que ahí también hay una especie de... ¿Sí me escuchas ahora bien? Ya, sí. ¿Sí? Ya. Me parece que también ahí hay una propuesta de ver la ciudad como ruina y que responde tal vez justamente al protagonista del libro como un viajero, ¿no? Porque es un caminante, ¿no? Un caminante que va por la ciudad y experimenta la ciudad, ¿no? O sea, es un viajante moderno, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la ciudad es, pues, el espacio por antonomasia de la modernidad, ¿no? La construcción de ciudades, la construcción de cemento, ¿no? Y alejadas del campo, por cierto. Y siento que en esa narración, cuando, por ejemplo, el narrador, ¿no? El protagonista del libro nos dice un espacio salitroso y carcomido por la brisa, pisos carcomidos, pileta de desierto, ¿no? Yo siento que hay una experiencia, un filósofo que he mencionado mucho en el libro es Walter Benjamin, ¿no? Y justamente Benjamin habla mucho de esta experiencia de la ciudad en su idea en la idea que plantea el del flaner, ¿no? Del flanerie, o sea, de este sujeto que va en la ciudad y tiene cierta melancolía por la ciudad que se pierde y la ciudad que se va. Y con lo único que le queda es una ruina, ¿no? Un algo que puede ver, pero que ya no es lo que él vio, ¿no? ¿Qué sensaciones te deja este trato con la ciudad como espacio, ¿no? ¿Qué sensaciones te deja eso de ahí? Y la experiencia de vivir la ciudad de nuestro personaje. El autor siente nostalgia. Bueno, el protagonista de la novela siente nostalgia constante. Y se nota por el hecho de que él a ciertos lugares a los que él acude no los encuentra tal como él los conocía antes, ¿no? Siempre hay algo, un rasgo, un cambio, un detalle que no estaba presente cuando él, digamos, había pasado por ahí cuando más joven, ¿no? Cuando había vivido otras cosas, ¿no? El mismo hecho, ¿no? De la Plaza Mayor y estar frente a la catedral, ¿no? Es para él una especie de asombro, ¿no? Un asombro que le lleva precisamente a recorrer ciertos sitios, ciertos lugares. Por eso él, por ejemplo, en el capítulo 12, menciona algo muy peculiar a partir
del hecho de ir a una calle donde se encontraba un cine, ¿no? Antes, sí. O sea, el cine decía, bueno, voy a leer esta parte, ya dice, existía esta calle allá por los 60, recuerda los 60, la época de su juventud, ¿no? Existía esta calle, así. O sea, eso le produce asombro, él se sorprende, él dice, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, esto no estaba antes, ¿no? ¿Qué ha sucedido, no? Los techos eran de esteras lustrosas. Solo el cine, no menciona qué cine, pero menciona el cine, en general, lo tenía de calamina. Ese edificio era seguro. Ahora dice Congreso de la Hermandad. Ya no es lo que antes había ahí, ¿no? Antes era un cine, ahora, dice, aquí ya no pasan películas. Cantarán salmos. ¿De dónde han llegado estos, no? O sea, eso le produce un choque, ¿no? O sea, es lo que yo te estaba mencionando, ¿no? El antes y el después, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? No, antes era esto y después, ahora, ¿por qué está sucediendo esto, no? Es sí. Para él una especie de silencioso martirio el recorrer todo esto como un Dante, ¿no? Que está recorriendo, por así decirlo, una especie de infierno. No estoy diciendo que lo pinte a la ciudad como un infierno, pero es una manera, una especie de alegoría, ¿no? Una relación que yo estoy tratando de entablar, ¿no? Un Dante que está caminando, ¿no? Por la ciudad y se sorprende al ver algo, ¿no? Y en este caso, en el particular caso, ¿no? De Plaza Mayor, es lo que antes había, lo que ahora ya no hay, y qué es lo que vendrá mañana, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué es del futuro? Y ahí menciona algo también muy puntual en el capítulo 2, en la página 42. De entrada nada más, ¿no? La web ha domado al cine, que es una problemática que él plantea y que ahora en estos tiempos de pandemia, donde justamente la industria del cine y el arte en general está prácticamente dominado por lo virtual, por lo digital, por la web, es justamente eso, ¿no? Esta problemática, lo que él plantea, ¿no? La web ha domado al cine. Hoy todo el mundo está metido en el simulacro. Rezar y leer se está volviendo lujo de viejos. ¿Ah? Date cuenta el valor que le está dando al pasado, ¿ya? Cómo siente, ¿no? Una especie de transgresión con respecto al presente, ¿no? Y cómo el caos se desenvuelve a partir de los lugares que él comienza a recorrer en ese momento. ¿Qué dice? Teníamos el Chavín, el Chimú, el José Olaya, el Bahía, los cines. Ahora no hay nada. ¿Qué sucedió, no? Al salir había anticuchos y chuncholí con papita serrana y camote morado. ¿Cómo estará? El viejo relojero es implacable. Sí. Esa es su sentencia, ¿no? El viejo relojero es implacable. Y justamente aquí me parece interesante y curioso al mismo tiempo el hecho de que en su narrativa tenga tanta o incluso más poesía que los poemas que están enclavados como un collage en cada parte de la novela, ¿no? Uh-huh. Porque me parece muy poética esta parte, ¿no? El viejo relojero es implacable, tan brutal como este asfalto que me jode las rodillas, y aún con el lenguaje así coloquial, ¿no? Se siente, ¿no? Es esa poesía, ¿no? Esa parte me parece insular, esa parte me parece algo que justamente plantea una problemática con el tiempo y con el devenir que trae el progreso, y a lo cual también hace referencia a lo que tú mencionas, Walter Benjamin, que es el autor a quien más hace alusión Braulio Muñoz, ¿no? Porque ahí no me acuerdo en qué capítulo es, pero justamente menciona al ángel, ¿no? De la historia, ¿no? El ángel de Klee. Que es justamente una metáfora a la cual justamente apela Walter Benjamin para crear la categoría, ¿no? Del ángel de la historia, ¿no? Este ángel que es aventado justamente por los vientos del progreso y que es indetenible, ¿no? Como el tiempo, que no puede detenerse, que no puede parar, y justamente eso es lo que le da
a ese viejo relojero, ¿no? La cualidad de implacable, ¿no? Ese adjetivo, ¿no? De que es inexorable, de que es justamente el inefable, que está impregnado en toda la novela, ¿no? Sí, pues justamente cuando estabas hablando de esta, en términos ya de Benjamin, ¿no? Este extrañamiento, ¿no? Que le sucede al personaje en nuestra novela, o sea, esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de lo extraño, de lo muchas veces innominable, ¿no? Aparece constantemente tanto para el pasado como para el futuro, como bien mencionas, porque inclusive páginas antes de la sección que mencionaste, ¿no? Que está el capítulo 12, donde le da con todo, digamos, ya el tema de la web, menciona en el capítulo 9, la 34, ya menciona un poquito, dice, ¿no? Se están tomando fotos, es para la web. No me gusta, pero lo hago para quedar bien. Más abajo menciona Susan Sontag, ¿no? Menciona, no me hubiera gustado tomarme una foto con Lacan, no hubiera tomado una foto con Lacan, pero sí me hubiese gustado salir al lado de alguien que desbordara joie de vivre, ¿no? O sea, alegría de vivir, como Susan Sontag, ¿no? Y más abajo dice, ¿no? Hablando de vanidad, hoy crece a tumbos porque los selfies nunca nos muestran completos, ¿no? O sea, es esta, digamos, el mundo del simulacro, como bien mencionabas tú, ¿no? Teorizado por Baudrillard, ¿no? En que no se sabe qué es la verdad, qué es la ficción, los medios nos bombardean con noticias que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, o de una película, ¿no? Y ahora más todavía, que pues estamos en estos tiempos, en este portal, como lo ha llamado Arundhati Roy, ¿no? La gran escritora india, en que no sabemos a dónde vamos, dónde estamos. Parece que nuestro personaje está en este portal, ¿no? En ese portal que no sabe si irse hacia atrás o irse hacia adelante, porque no puede ir atrás, obviamente, y no entiende el futuro, ¿no? No entiende lo que, al menos ese aspecto del futuro, o lo rechaza, ¿no? Lo rechaza, entonces dice, no, yo no puedo participar de este simulacro, ¿no? Y ahora mucho más, por cierto, con la posverdad y las fake news, ¿no? Como se conoce en inglés, pero utilizando el término español, las noticias falsas, ¿no? Entonces, no hay mucho de lo que aferrarse, digamos, ahora, ¿no? Y constantemente nos lo recuerda nuestro personaje. Y concuerdo ahí con lo que dices. El conflicto del personaje como que también está metido en nuestra realidad, ¿no? Es el conflicto ahora que todos tenemos. Cierto, que es un conflicto que surge en todo ser humano de la modernidad, ¿no? O sea, este sujeto que ha perdido, digamos, lo que no sucedía en el sujeto, ni siquiera existía el sujeto medieval, ¿no? Porque el sujeto ya es moderno. O sea, con el ser humano medieval no se preguntaba esto, ¿no? Porque todo era, pues, Dios lo decidirá o la vida trascendental y ya. En cambio, el sujeto moderno pierde, pues, ese apoyo en Dios, ¿no? Los valores han muerto, como quiere decir de alguna forma Nietzsche en su frase, ¿no? Dios ha muerto al decir que los valores, ¿no? Que regían a este ser humano, no se refiere a ningún Dios en especial, ¿no? Sino los valores que regían a este ser humano cayeron, y frente a eso no hay nada, ¿no? El ser humano se quiere poner ese chaleco de cualquier Dios y le queda inmenso, pues, porque no puede como sujeto darse abasto de eso. Entonces hay una suerte, y eso se menciona en muchos autores, ¿no? En Nietzsche hay esta ambigüedad, en Marx hay esta ambigüedad, en Kierkegaard también hay esta ambigüedad, ¿no? Esto lo cuenta maravillosamente Marshall Berman en un libro llamado Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces, hay esta ambigüedad, inclusive el mismo Freud, ¿no? El mismo Freud lo dice, ¿no? Este luto y melancolía, ¿no? Del ser humano que no sabe que ha perdido y por eso pues anda así, ¿no? O sea, es la experiencia del personaje, de nuestro personaje, Plaza Mayor, es una experiencia que nos coge, que nos conmueve a todas y a todos, ¿no? Porque es una experiencia que nos pasa a diario, por más que a veces el trabajo no nos deje mucho incidir en eso, pero nos pasa a diario, ¿no? Y aún más con este momento en el que estamos, pues, en medio de una especie de paréntesis en la que nos ha sumado el virus, ¿no? Nos ha sumido el virus.
Exactamente. ¿Qué otro tema te llamó la atención, compañero? Ya nos faltan solo 10 minutos. Qué interesante está la plática. No me digas, si hemos estado ahí cotorreando como nunca. Sí, Walter Benjamin, tú mencionaste justamente, de repente podrías, tú que eres, creo que has estado estudiando más a profundidad a Walter Benjamin, de repente podrías ampliar un poco también respecto a por qué él ha decidido, mejor dicho, Braulio Muñoz, el autor, ha decidido tocar tanto a Benjamin en tantas partes, porque lo ha tocado al inicio, lo ha tocado en medio de la novela, ¿no? Al hablar del tedio, por ejemplo, ¿no? Sí. Menciona, ¿no? El tedio, decía Walter Benjamin, es el ave del sueño que incuba el huevo de la experiencia. Sí, ¿no? sí, sí. Uno ya no se aburre como antes, mira, y aquí viene una relación bastante curiosa con uno de sus epígrafes, ¿no? El de César Vallejo, ¿no? Sí, sí. Claro. Y él después menciona algo más, y también lo que te mencioné del ángel de Klee, ¿no? Sí. Tal vez de repente podrías ampliar un poquito antes de cerrar también este conversatorio con respecto a qué incidencia o cuál es, digamos, la trascendencia que tiene el pensamiento benjaminiano, por así decirlo, dentro del desarrollo de la novela, ¿no? Del libro en general, ¿no? Plaza Mayor. Mira, claro, Benjamin es un personaje más del libro, ¿no? O sea, Benjamin está dentro de la... Como si fuera un diálogo así, algo por el estilo. Es que el libro, inclusive por momentos, es profunda la reflexión y se convierte en una reflexión filosófica, ¿no? Del ser humano. Entonces tiene esta imagen, ya que mencionaste a Dante, ¿no? Pues sería como un Virgilio, ¿no? Como un Virgilio para el narrador, para el protagonista de nuestra novela, ¿no? Porque constantemente... Mira, qué interesante lo que planteas. Constantemente está dialogando con él, ¿no? O sea, mira, el Angelus Novus es esta alegoría, pues, que usa Benjamin para referirse al progreso. Justamente, tal vez, por momentos se puede sentir así nuestro narrador, ¿no? Nuestro protagonista, porque justamente, como bien lo mencionaste, hay una fuerza, una tempestad, dice Benjamin más claramente. En otras traducciones está un huracán, bueno, pero digamos tempestad, ahora me gusta más la palabra, que lo arrastra hacia adelante, ¿no? Que lo arrastra hacia el futuro y le impide regresar, dice Benjamin, ¿no? Regresar hacia el pasado que él solo puede ver y donde solo ve ruina tras ruina, ¿no? O sea, es una hermosa alegoría maravillosa a partir de este cuadro de Paul Klee, que inclusive Benjamin consigue, ¿no? Él lo compra, este cuadro, y se lo deja a Bataille, me parece. Entonces, primero esa imagen, ¿no? Esa imagen, pensemos por momentos el narrador como este ángel que quiere volver tras sus pasos y hay una fuerza que le impide, ¿no? Una imagen que tal vez Kafka lo menciona también en una de sus... en un cuento cortísimo pequeño, ¿no? Una especie de parábolas que narra Kafka, en la que menciona que hay un ser humano que está entre dos fuerzas, ¿no? Entre el pasado y el futuro, ¿no? Y el presente, pues, sería esta especie de momento que se escapa constantemente, ¿no? Entre las que está el ser humano luchando, ¿no? Entre el pasado y el futuro. Entonces está así como este ser humano, y nuestro autor avanza y avanza y no puede regresar, ¿no? Esa es la primera imagen del Angelus Novus. Lo otro es el flaner, ¿no? El flanero, o sea, el ser humano, el viviente, digamos, de la ciudad, el que experimenta la ciudad en su totalidad, ¿no? Sus plazas, sus edificios, lugares que han cambiado, como dice ahí, el cine ya no es el cine, la plaza ya no es la plaza, las bancas ya no son las bancas, la catedral ya no era así, ya no es lo que había ahí, allá había puro desierto y puro esto, y los amigos se van muriendo, y las novias no aparecen, y todo lo que había aquí ya no existe. Entonces, pero ese personaje de Flaner, que es otro personaje muy querido para Benjamin y para el protagonista del libro, aparece constantemente también como experimentando la ciudad. Un personaje más, digamos, una figura, es el narrador, ¿no? El Flaner, el Benjamin, para quien desee explorar más, está en París,
capital del siglo XIX, ¿no? Ya. Y también toma mucho la imagen de Baudelaire, ¿no? Como el primer poeta de la modernidad, ¿no? Un poeta que experimenta la ciudad. Bien, eso es un tema un poco más amplio. Entonces, otro es el narrador, ¿no? El narrador, que es un texto que justamente Benjamin también escribe en el 36, junto con un libro llamado La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Lo escribe en el 36 y ahí habla de esta imagen, ¿no? Mira la página, el capítulo 18, ¿eh? Walter Benjamin dice que la sabiduría de todo hablador, acá en lugar de decir narrador, dice hablador, ¿no? Es avalada por la muerte. Por cierto que sí, en el capítulo 10, Benjamin dice eso, ¿no? Que la muerte le da una cierta autoridad a las personas. Antes de morir, pues hablan, ¿no? Es habitual que antes, por ejemplo, sus últimas palabras, algo así, ¿no? Te da cierta autoridad para poder hablar y para poder dirigirte, ¿no? Tercera imagen que coge nuestro narrador, ¿no? Nuestro protagonista, la imagen del narrador. Y finalmente creo que, y probablemente tal vez hayan más, la imagen de los oprimidos, ¿no? Walter Benjamin tiene un libro que ya recopiló luego un estudioso de él llamado Michel Ovy, un escritor franco-brasileño, llamado El capitalismo como religión. ¿Y por qué me refiero a los oprimidos? Porque hay varias partes en las que nuestro protagonista habla, pues, de las personas que son algunos vagabundos, algunas personas como tal vez no grandes reyes, o sea, no se refiere nunca a grandes autoridades de este lugar que cuenta, ¿no? Sino se refiere a Don Quispe, personas de a pie. No le interesa, claro. No le interesa ningún tipo de referencia a alguna figura, digamos, pública en ese sentido, sino, digamos, a personas que han sido olvidadas, por decirlo así, por la historia, ¿no? Y inclusive menciona tal vez por ahí, estoy siendo un poco atrevido, pero a Moncada, ¿no? Moncada cuando dice, claro, página 74, ¿no? El Hijo de Dios anda preñado por el modelo, arrastra sus redes y cadenas por José Gálvez, se ve que toca, no, a ver, Gálvez, se toca, rebusca horizontes, increpa la luna, mientras que su calzoncillo sucio sobre truza limpia le tapa justo sus dos vergüenzas, ¿no? Es Moncada, por cierto, ¿no? Nuestro querido, este personaje que es contado también por Arguedas. Entonces, ahí también, en ese texto que yo te digo, de Benjamin, El capitalismo como religión, ahí habla justamente de una biografía que lee de Bartolomé de las Casas, que tú sabes que era el defensor de indios, ¿no? De los indígenas, y también denuncia un poco ahí, ¿no? Que pues, los conquistadores habrían sido, pues, los asesinos, Benjamin dice, ya los asesinos de de estos pueblos indígenas, y pues habrían sido también, al igual que él denuncia en algún momento, a las grandes barbaries de la historia realizadas por clases de poder, por gente de poder económico y político, también lo relaciona con esto, ¿no? Así que por lo menos podríamos ver ahí esas cuatro formas en las que el narrador se va acompañando, el protagonista se va acompañando de Benjamin, ¿no? Ahí por ahí tal vez sería ese interés y diálogo permanente entre su Virgilio, ¿no? Como lo había dicho en el inicio. Y hermano, para ir como cerrando un poco este epílogo que justamente mencionas tan curioso, ¿no? Sí, justamente sí. Mencionas tan curioso, ¿no? Bueno, pero antes de eso, antes de eso también habíamos hablado del capítulo 29, esta frase, ¿no? El exeunt. ¿Cómo ves esa última palabrita, ¿no? Es inclusive un poco algo de lo que ya habíamos conversado. Es curioso justamente que esta palabra esté prácticamente cerrando, digamos así, este capítulo, casi como siendo un final, pero sin ser un final en sí. Previamente dice, con hado uno nunca sabe, ¿no? Hado es también un elemento que está presente en la novela de manera constante, ¿no? La poeta maldita nunca aparece y él, en cierta manera, ¿no? Con ese exeunt, ¿no? Es como decir, ¿no? Cerrar algo, pero sin cerrarlo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Eso y... No, dime. Termina, hermano, termina. Eso y el hecho también,
de que es una palabra, ¿no? Bastante curiosa, no sé si es el latín, me parece, o... Sí, sí. Uh-huh. Es justamente una palabra que termina definiendo, ¿no? Lo que yo creo que es la vertiente o, digamos, las ideas principales, mejor dicho, de Plaza Mayor, ¿no? Él se maneja por ideas un tanto contrapuestas, ¿no? Memoria-olvido es algo que está presente en el libro, ¿no? La memoria y el olvido al mismo tiempo, ¿no? En una lucha constante, ¿no? En ese tiempo que está presente de manera en todo el libro. La muerte también, no contrapuesta precisamente con la vida, sino la muerte en sí, una especie de complemento con lo que tú mencionaste, ¿no? La sabiduría y también con las cosas que ha podido recoger el protagonista, que viene a ser la experiencia, ¿no? La cuestión experiencial, lo empírico, ¿no? La muerte y la experiencia a lo largo de la vida. Y en sí este Exeunt vendría a ser un cierre sin terminar de cerrar, por así decirlo, porque después de eso recién viene el epílogo, sí. Y recién habla como si estuviera entre la vida y la muerte o en un espacio sin tiempo, que es otra vez la idea recurrente, ¿no? Que a la cual yo podría relacionar toda la novela, porque en sí el tiempo está a la vez complementado con una especie de no tiempo, ¿no? En el cual se va inscribiendo el protagonista y cada elemento que también está conformando el libro. No sé, sí. ¿Tú qué me podrías comentar también? Yo pienso también, concuerdo contigo, y también les había estado revisando que el Exeunt, no sé cómo se pronunciará, pero esta frasecita que es Exeunt, es una figura, es una forma, digamos, que se utiliza en el drama, ¿no? En el género dramático, que quiere decir que los personajes salen de escena, ¿no? Entonces, para mí esto se relacionaría con el interés mismo con el que pone esta advertencia, ¿no? La estoy llamando advertencia, no sé por qué, pero esta especie de ojito, ojito, ¿no? En este templo hasta los nombres son fictos, entonces todo lo que se desarrolla aquí es un mundo por sí mismo sustentado, ¿no? Como tú bien lo dijiste, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y entonces este Exeunt final, que significaría, pues, de alguna forma, los personajes salen de escena, es como, bueno, se cierra la ficción, se cierra la posibilidad de los fictos. Se baja el telón, ¿no? Se baja el telón, el templo se cierra, ¿no? Como está la película, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera otra vez. Se cierra todo, pero aún así eso no quiere decir que cuando se termine todo no siga su curso. Claro. Las cosas, el tiempo. O sea, como dice, y acá cerré el libro, ¿no? Algo así como acá cerré el libro, la ficción, y el epílogo que nos muestra algo, ¿no? Una imagen de una fecha de 2035, ¿no? Una interesante ahí propuesta del autor, pero ya cerró, digamos, no es que según los personajes salen de escena, se cierra el telón, se acaba ese espacio sustentado del libro mismo y pues el continuum del tiempo sigue, ¿no? Porque continuum, ese viejo, como lo llama siempre, seguirá, ¿no? ¿Qué te parece si nos despedimos con los últimos dos párrafos de este epílogo? Por supuesto, ¿lo lees tú? ¿Lo leo yo? No sé. Claro, ¿te parece que si lees el párrafo penúltimo, yo leo o al revés, yo leo el penúltimo? Yo empiezo. Perfecto. He puesto en este texto los poemas que he podido. Más que todo, los que escribí cuando los olores, los sonidos y la gente de Chimbote lo eran todo para mí. Me parece que es la primera vez que se menciona Chimbote, ¿no? Bueno, algo, son pocas veces las que se mencionan a Chimbote. Es el personaje implícito en todo caso. Claro, sí. Sí, pero directamente, ¿no? O sea, justo menciona Chimbote cuando se cerró el telón, ¿no? Directamente, ¿no? De mis poemas más recientes,
he puesto los pocos que encajan. El resto se queda en este cajón. Es demasiado tarde para más. Los de la mudanza acaban de llegar. Poeta maldita. Si algún día lees este poema, regálame un poco de amor y comprensión. No lo juzgues como si hubiese sido escrito por un poeta como tú. He hecho lo que he podido sin ti. Bueno, y seguro se han quedado muchas más interpretaciones y diálogos y conversas en el cajón de estos dos sencillos chimbotanos, de modo que les agradecemos el tiempo, le agradecemos el espacio que se han construido en cada una de sus casas para compartirlo con nosotros y para celebrar, por cierto, un aniversario más de nuestro querido grupo literario Isla Blanca. Y de mi parte también queda agradecer muchísimo a Esteban Couto. Ha sido un placer para mí poder conversar y realizar estas bonitas interpretaciones que quién sabe si serán o no sobre Plaza Mayor. Y ha sido un gusto compartir el espacio contigo, Esteban. ¿Te podrías despedir? Claro, no, de hecho es también la primera vez que comparto mesa contigo y ha sido excelente, ha sido genial la experiencia. No obstante, que bueno, yo no soy tampoco un gran estudioso, ¿no? de las letras ni tanto ello, pero este libro en particular me ha sorprendido y me ha agradado bastante. Uno, por la poética en la cual se inscribe, con la cual está escrito, ¿no? Porque como bien mencioné, hay muchos poemas como collage y sin embargo la poesía está a raudales, impregnando todo el libro, como los relojes, ¿no? Como el tiempo, ¿no? Como tema en el libro. Y a la vez es para mí un gusto, ¿no? Estar participando en un evento de esta naturaleza, ¿no? En un conversatorio, ¿no? De análisis, especialmente para el Grupo Isla Blanca, ¿no? El Grupo Isla Blanca ha sido y siempre será para mí especial. Me he formado, he entrado al grupo de muy jovencito, prácticamente 17 años antes de cumplir la mayoría de edad. Ahí me terminaron de pervertir, por así decirlo, ¿no? Y gracias al cielo, por eso vine acá. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy agradecido con todos y cada uno de ellos, con todo el Grupo Isla Blanca. Estoy agradecido contigo por este momento, por esta experiencia tan bonita y espero que se vuelva a repetir para, de alguna manera, bueno, con este libro, con muchos otros, ¿no? Seguir participando y seguir aportando, ¿no? A los estudios culturales, ¿no? de Chimbote y también aportando, ¿no? al imaginario, ¿no? de nuestra región, ¿no? Como buen chimbotano que es. Muchas gracias a quienes nos han acompañado nuevamente compartiendo esta experiencia, ¿no? De lectura que toda lectora, todo lector la tiene y tenemos el derecho, pues, por supuesto, de compartirlo y conversarlo entre amigos como lo hemos hecho el día de hoy. Agradecemos una vez más a Isla Blanca, a ustedes en sus casas, a cuidarse muchísimo, a seguir resistiendo este tiempo complejo y bueno, será hasta otra oportunidad. Y muchas gracias en los controles también a Miguel. Gracias. Gracias.